Pues un saludo a todas y a todos. Muchas gracias por sintonizarnos. La idea es, evidentemente, acorde a lo que estamos viviendo en la ciudad y en el país y en el mundo, pues tener la menos interacción posible, el distanciamiento social que tanto ha sugerido el gobierno y todas las instancias internacionales. Y por supuesto eso no implica el que no estemos al pendiente de lo que estamos, insisto, viviendo, sufriendo, y que por lo tanto, como PAN aquí en la Ciudad de México, como partido de oposición, podamos proponer ante cierta inacción que hemos detectado por parte del gobierno. Todas y todos hemos estado al pendiente de lo que en la ciudad ha estado pasando, no solamente respecto al reporte de las y los contagiados, sino también muy al pendiente de las medidas que el gobierno de la Ciudad de México ya ha anunciado, alguna de ellas, parece que el día de mañana anunciará otras tantas, pero como PAN aquí en la Ciudad de México y por supuesto con Mauricio, el coordinador de la bancada del PAN en el primer Congreso de la Ciudad de México, no queremos quedarnos atrás, sino por el contrario, generar una pila, un paquete de propuestas que involucra, por supuesto, el tema de política sanitaria, que involucra, por supuesto, también una política de redireccionamiento del gasto público y que quizá lo más importante contempla un plan de contención económica en donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ya han insinuado, ya han dicho que se nos viene una crisis bastante fuerte. Entonces, muchas gracias por estar acá con nosotros y le cedo el uso de la palabra al diputado Mauricio Tabe. Pues muchas gracias, presidente, por la invitación, y yo quisiera primero reconocer que el esfuerzo que estamos haciendo hoy es porque estamos cambiando los hábitos y las formas de comunicar para cumplir con las medidas de prevención, y esto no implica que ya nos fuimos de descanso, sino que estamos dando seguimiento muy puntual a la agenda del gobierno y a lo que está viviendo nuestra ciudad, y seguimos analizando y discutiendo pues, las propuestas que más le convienen a la ciudad. Cuando el PAN dice sí hay de otra, es porque no solamente criticamos, sino proponemos alternativas para corregir el rumbo de la ciudad. Nos preocupa los mensajes equívocos del gobierno. Por un lado advierten que se va a venir la crisis, y por el otro parece que hay una lentitud o una resistencia a tomar decisiones contundentes para frenar o evitar la propagación de la epidemia. Yo creo que no se trata de alarma, sino de hacer lo que otros países no hicieron en su momento y que tuvieron oportunidad de hacerlo. De eso se trata. ¿Por qué creo que aquí en nuestro país y en nuestra ciudad la población está actuando con mucho más velocidad y determinación que de lo que dice el gobierno? Pues porque aprendimos de las lecciones de otros países. Eso no es un ánimo catastrofista. Vimos lo que en otros países sucedió y a partir de eso estamos recogiendo lecciones. La población va a una velocidad mucho mayor de que requiere la circunstancia de lo que el gobierno está mandando. No es solamente la preocupación, la contingencia sanitaria, ya lo vimos, sino la crisis económica que se viene. Ya están los focos rojos prendidos en los mercados, ahí están las alertas ya anunciadas, el propio gobierno lo ha reconocido, pero también la alerta ya se prendió en los negocios, en el comercio de la calle, en los pequeños y medianos negocios que ya empezaron esta semana a tener una drástica caída en sus ventas. ¿Y eso por qué? Porque la población ha tomado medidas de distancia y también de pues, disminuir su actividad en los comercios. Hay una serie de propuestas que queremos plantear, muy puntuales, que queremos que el gobierno recoja y a partir de una reingeniería de todo el presupuesto, a partir de esa reingeniería del presupuesto, priorice y reoriente el gasto público. Cuando aprobamos el presupuesto en 2019, las circunstancias eran completamente distintas a las que tenemos hoy. Hoy tenemos una emergencia sanitaria que exige al gobierno enfocar una buena cantidad de recursos al atender pues, todas las carencias de los servicios de salud pública, pero también va a requerir la atención a las prioridades económicas,
porque se van a requerir recursos para reactivar la economía de la ciudad y se van a requerir programas, y eso es lo que urgimos al gobierno, y esa es la propuesta que hoy, como PAN de la ciudad, junto con el grupo parlamentario, tenemos. Entonces, para no hacer una propuesta inviable, sí urgimos a la Secretaría de Finanzas a que establezca una propuesta de reorientación y reorganización del presupuesto. O sea, no basta con el fondo que está previsto para la atención de emergencias epidemiológicas. O sea, requiere recortar algunos programas e incluso eliminar algunos programas o actividades para enfocarlo a la reactivación económica y a la atención de la emergencia sanitaria. Hay propuestas importantes que queremos solicitar al gobierno que le ponga a consideración, que se hagan. En primer lugar, la reducción y el subsidio del 25% del impuesto predial para poder cubrir el trimestre de la contingencia, que los propietarios de aquellos inmuebles puedan estar exentos del predial, obviamente con las consideraciones sobre los rangos que implican, para que sean mucho más favorecidos los propietarios de aquellos bienes inmuebles que se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad económica. O sea, ahí tendría que ser un subsidio diferenciado, pero pensar que aquellos propietarios de inmuebles con mayor dificultad económica tengan un 100% de subsidio del predial. Desde luego que para apoyar a las micro y pequeñas empresas, la reducción del impuesto sobre nómina, de todo el impuesto sobre nómina el próximo semestre, o sea, es un 50% anualizado, es decir, pagarían la mitad en todo el año del impuesto sobre nómina, la eliminación del 100% del impuesto sobre hospedaje, esto apoyando a la industria turística de la ciudad, y de lo que se trata es que también los empresarios de la industria turística se comprometan a retener al personal contratado, es decir, menos impuestos sobre nómina para mantener a los trabajadores. No se trata de aumentar los ingresos de los empresarios para que con ello despidan a los trabajadores y tengan más utilidades, sino para solidarizarse con los trabajadores de la industria turística. Estamos proponiendo también que el gobierno de la ciudad firme un convenio con CFE para subsidiar el 50% de los recibos de la luz de la ciudad. Obviamente a los consumidores gastalones que no le aplique ningún subsidio, sino solamente aquellos que están que cumplen con los criterios de consumo moderado, pero sí reducir el 50% del pago de luz. Esto es una medida de apoyo a la economía familiar. Otra medida de apoyo a la economía familiar sería el subsidio del transporte público no concesionado, es decir, el que está administrado por el gobierno. En el caso del Metrobús, otorgar una bolsa de subsidio para que también se pueda apoyar a quienes viajan en el Metrobús. Un programa que ahí tiene que revisar el gobierno, la extensión y la cobertura del programa para los trabajadores no asalariados. Estamos pensando en mucha gente que vive al día en la Ciudad de México y que no está registrada en una nómina, y que en el momento que se paraliza la economía de la ciudad, dejan de recibir ingresos y no van a tener cómo mantener a su familia en el día a día. Este programa de trabajadores no asalariados, por ejemplo, está pensado en el comercio en pequeño, está pensado en los boleros, en muchas de las personas que realizan una actividad económica y que no tienen un ingreso seguro. Por último, como parte de las medidas inmediatas, pero que van a implicar que se detone la actividad económica, pasar la emergencia sanitaria, es un programa de empleo temporal. Nosotros sí urgimos al gobierno a que los programas de transferencia directa, los apoyos y subsidios sean este año, pero que se mantengan los programas de empleo temporal a lo largo del último trimestre de este año y el siguiente año. ¿En qué consisten los programas de empleo temporal? Generar más empleo para que haya más consumo y reactivemos la economía en la ciudad. Cuando padecimos la emergencia sanitaria de 2009, el gobierno federal lanzó un programa de empleo temporal que consistió en rescate de espacios públicos principalmente. Hoy podríamos recobrar esas experiencias para activar el empleo en la ciudad
con programas de rescate de espacios públicos, de mantenimiento también de espacios, las estancias infantiles, dotar de más personal a los programas que el gobierno de la ciudad ya sostiene, como son los pilares, en fin, hay una serie de medidas que el gobierno tiene que implementar, dando más trabajo para que el consumo de la ciudad no se caiga y la gente mantenga los ingresos. Pensar en las transferencias económicas, es decir, los apoyos, sí resuelve en el corto plazo, pero no nos va a resolver en el mediano plazo y tiene que ser una medida temporal. Nosotros pensamos que la salida definitiva va a ser los programas de empleo temporal, programa de empleo temporal en el mediano plazo y de inversión, o sea, alentar la inversión privada para que también el capital privado siga generando empleos. Por eso sí creemos que es urgente los programas de transferencias y de apoyo directo en el próximo trimestre e ir cerrando el año con programas de estímulo a la inversión y de empleo temporal para que la economía se reactive y podamos ya llegar al siguiente año superando la crisis. No quisiéramos que la parálisis del gobierno terminara paralizando la economía de la ciudad. Por eso urgimos a que este debate se abra y se abra con la Secretaría de Finanzas y también adquiera mayor relevancia el Consejo Económico y Social de la ciudad. Este consejo, quiero recordar, se creó en la crisis de la emergencia sanitaria de 2009 y a partir de ahí se pudieron conciliar algunas acciones con las cámaras, con los organismos empresariales para jalar parejo en beneficio de la ciudad y atender la emergencia sanitaria. Muy bien, la verdad es que como ustedes pueden detectar, la propuesta del PAN de la Ciudad de México, este plan de contención económica, lo que busca es minimizar el impacto en la crisis económica que de por sí ya teníamos en la capital del país. Hay que recordar que incluso previo a la llegada del COVID-19 a México, la Ciudad de México ya arrastraba tasas de crecimiento negativas. Lo que nos preocupa y nos preocupa mucho es que ante esta inacción o este deterioro por parte de los sectores productivos de la capital del país por la llegada del COVID-19, esta crisis se pronuncie mucho más fuerte. Como la emergencia no es menor, como la crisis es verdaderamente fuerte, exhortamos al gobierno de la ciudad a que ya no sea un gobierno reactivo, sino que más bien dé pasos hacia adelante. Muchos otros países, muchas otras ciudades ya han dado ejemplo en el mundo que ante una situación de esta magnitud, las decisiones por parte del gobierno tienen que ser en el mismo sentido, tienen que ser decisiones fuertes, con amplio liderazgo. Y es por eso, coincidiendo con el diputado Tabe, que es muy importante que la Secretaría de Finanzas mande ya su rediseño del presupuesto de la Ciudad de México para el año 2020. Estas propuestas que acaba de anunciar el diputado Tabe, que básicamente son, que es el plan de contención económica, tienen adicionalmente dos vertientes más. Uno, por un lado, el Fondo de Respuesta Epidemiológica y por otro lado, el Consejo Metropolitano de Salud. Pero no basta solamente con proponer. Lo que queremos hacer distinto desde el PAN en la Ciudad de México es que a toda propuesta tiene también que haber un sustento técnico que implique que fiscalmente es viable esta propuesta. Y hay que recordar que al cierre del ejercicio fiscal 2019, como siempre han hecho los gobiernos, no solamente el actual, sino también los anteriores a los cuales se ha criticado mucho, lo que nos preocupa mucho es que este gobierno repitió la práctica, repitió la dosis. El gobierno de la Ciudad de México tiene recursos remanentes del ejercicio fiscal del año pasado de por lo menos 37,000 millones de pesos. Si a eso le sumamos el Fondo para la Atención justamente de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales, y además la posibilidad no deseable pero nunca descartable ante escenarios de emergencia de poder solicitar un techo de deuda un poco mayor, que incluso ya es un debate que se está dando en la Cámara Federal. Entonces nosotros consideramos que justamente el impacto económico de la propuesta del plan de contención económica para la Ciudad de México que propone el PAN es totalmente viable. Porque si hacemos números, lo que proponemos como partido aquí en la capital del subsidio del 50% del impuesto sobre nómina tiene un impacto no mayor a los 13,500 millones de pesos. El del predial, su impacto es de no más de 4,400 millones. El impuesto al hospedaje que se propone o se contempla un subsidio total no tiene un impacto mayor de los 450 millones de pesos.
El convenio con CFE tiene un impacto no mayor a los 2,000 millones de pesos. El programa de empleo temporal, muy importante, tiene un impacto no mayor a los 8,100 millones de pesos. Y por último, el de transporte, un impacto no mayor a los 4,000 millones de pesos. Es decir, es una suma no menor, pero que dado el tamaño de la hacienda pública de la ciudad, estamos seguros se puede enfrentar y de la mejor manera. El total de esta propuesta tendría un impacto para la hacienda pública de la ciudad de 32,500 millones de pesos. Pero insisto, si se puede hacer un rediseño en el presupuesto de la ciudad a partir de una propuesta que surja por parte del gobierno y además se tienen los recursos remanentes del año pasado, estamos convencidos que la Ciudad de México puede salir adelante, minimizando el impacto económico que toda esta crisis del COVID-19 ha estado implicando. Uno observa, uno platica que en efecto no solamente las ventas, sino que el empleo en sí mismo está corriendo riesgo en varias familias, y es por eso muy importante que el día de hoy el PAN de la Ciudad de México le entregará formalmente al gobierno de la ciudad justamente la propuesta que, insisto, contempla estos tres aspectos. Uno, el Consejo Metropolitano de Salud, basado en el modelo de triple hélice, es decir, que esté contemplado la integración del gobierno, de la iniciativa privada y del sector académico. Segundo, el Fondo de Respuesta Epidemiológica. Y tercero, el Plan de Contención Económica. Estaremos muy pendientes de los anuncios que dé a conocer el gobierno de la ciudad, quizá en voz de la doctora Claudia Sheinbaum, porque lo que sí queremos dejar muy en claro es que sí, desde el PAN de la ciudad hemos emitido crítica fuerte. Creemos que el gobierno de la ciudad no ha asumido el rol, no ha dado pasos para adelante para poder enfrentar de la mejor manera esta crisis, pero por el otro lado también queremos decir que hoy es momento de unidad, que hoy es momento de ayudar, y que el gobierno de la ciudad ojalá pueda escuchar estas propuestas y que se vean cristalizadas por el bien de todas y de todos los que vivimos en la capital del país. Entonces, no sé si quieras comentar algo más, Mau, o que se abra el... Pues ya lo escuchamos, ¿no? Las preguntas. ¿Quién va primero? Listo, ya tienen los micrófonos abiertos. Si pueden hacer las preguntas. ¿Quién va a hablar? La modernidad. ¿Ya tienen los micrófonos abiertos? Sí. Armando, Luis, Israel, ¿qué onda? ¿Sí me oyen? Reporteros, ¿ya tienen los micrófonos abiertos? Quien quiera hacer uso de la voz puede hacerlo ahora. ¿Es Zoom la aplicación? Sí, sí. Está de moda. ¿Nadie? Sí. ¿Cómo estás, Armando? Sí, yo quisiera preguntarte, Andrés, Sube, perdón, dame un segundito. Ahí está. Ahí está. Listo. sí, estas propuestas que ustedes hacen, las van a hacer llegar a la jefa de gobierno, si ustedes esperan sentarse a negociar con ella, y nos hablaste de los impactos muy precisa, pero ¿nos puedes dar una cifra de general de cuánto sería el impacto de todas estas medidas para el gobierno? ¿Por cuánto tiempo serían estas medidas? Sí, claro que sí. ¿Y cómo sería el beneficio? Por supuesto. El día de hoy, terminando esta reunión digital, presentaremos formalmente esta propuesta. ¿Me escuchas? Bueno. Mutenlo. Ya. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Listo. El día de hoy, terminando esta reunión digital, presentaremos en el gobierno de la Ciudad de México esta propuesta. Es un trabajo de investigación en donde se recopila no solamente información de la hacienda pública de la ciudad, que es pública, sino que también se recogen prácticas exitosas y no tan exitosas de otros países y de otras ciudades que han tomado ante esta crisis del COVID-19.
nosotros creemos que es muy importante justamente recoger esas experiencias, sobre todo las exitosas, para que sobre todo en las ciudades parecidas a la nuestra podamos, si no replicarlo a través de un copy-paste, sí traerlas a la ciudad para que el impacto económico sea mucho mejor. Hay países, por ejemplo, Singapur, China, en algunos casos quizá también de reacción tardía, pero en España, en Francia, ya han tomado muchas medidas fiscales de no solamente ayudar a personas físicas, sino también a morales, porque se comprende, se entiende que el impacto económico de detener la inversión, de no cuidar el empleo y sobre todo de no promover, como bien decía Mauricio, el gasto por parte de las familias, el impacto económico puede ser brutal. El entorno además macroeconómico no está ayudando. Estamos viendo día a día cómo se comporta de manera extraña el dólar. Ayer cerró en 24, hoy está otra vez en 25. El precio del barril del petróleo sigue igual a la baja. Hoy hablaba gente del Banco de México que la inflación podría incrementarse en algunas décimas, nada preocupante, pero que podría incrementar. Hemos visto que el gobierno federal, sobre todo, también el de la ciudad, pero sobre todo el federal, no ha generado un ambiente de confianza para que la inversión pueda justamente ayudar a detener todas las previsiones que muchos organismos y bancos nacionales e internacionales están haciendo respecto al impacto que va a tener este COVID-19 en la economía del país. Pero particularmente la Ciudad de México es el epicentro propiamente de la actividad económica del país. Yo he dicho, sobre todo con los números ya del año pasado, que si la economía en México al cierre del 2019 no creció, la tasa fue del 0.0%, en gran medida se debe a que la economía de la capital del país se contrajo, a que la actividad económica de la Ciudad de México fue menor a años anteriores, incluso llegando a tasas negativas. El impacto que nosotros estamos previendo, calculando por todas estas medidas que son, a final de cuentas, lo que contempla nuestro plan de contención económica y que ya explicó Mauricio, no superan los 32.500 millones de pesos. Con mucho gusto te mando, si quieres ahorita al terminar el documento, particularmente qué impuestos estamos contemplando subsidiar, unos de manera total, otros de manera parcial, pero lo más importante es decir que estas medidas que estamos proponiendo son de manera temporal, es solamente durante la crisis. Creemos que es muy importante que hoy el gobierno de la Ciudad de México le entre al quite y que, digo, suena mal, pero que aprovechando el mal uso del dinero que hicieron el año pasado, porque hay que recordar que ingresaron 245,000 millones de pesos a las arcas de la ciudad y solamente alcanzaron 207,000 a ser gastados. O sea, tuvieron un subejercicio de 37,000 millones de pesos y con cifras además que si uno se pone a analizar llaman mucho la atención. Te doy un par de datos. La Secretaría de Salud, la de Salud, tuvo un subejercicio del 11% el año pasado. O sea, tenían para gastar 10,500 millones de pesos y gastaron menos de 9. Y el segundo dato que a mí me parece preocupante es que el gobierno de la ciudad, con todo este término que les gusta mucho, que es el de la austeridad, pues gastaron 3,000 millones de pesos más en burocracia en el 2019 que al cierre del 2018. Es decir, incrementaron los servicios personales. Entonces, ahí creemos que hay una enorme área de oportunidad para que justamente la Secretaría de Finanzas mande al Congreso de la ciudad una propuesta de redirección de presupuesto, porque hay muchas dependencias. Asómate a ver a las alcaldías su gasto, es brutal el subejercicio que traen. Hay mucha manera de poder redireccionar para que a final de cuentas toda esta propuesta que es nuestro plan de contención económica se pueda aterrizar sin que haya un impacto significativo a la hacienda pública de la ciudad. Si no viéramos que existe esta posibilidad, te soy muy franco, quizá nuestro plan de contención económica sería menos agresivo, de menor alcance, pero ante la manera en la que gasta el gobierno y los recursos remanentes que hay y la enorme probabilidad de que la economía, particularmente en la Ciudad de México, entre en una etapa también de severa crisis, es momento, insisto, de que el gobierno de la Ciudad de México dé un paso al frente, que cuente con el PAN, pero insisto, queremos verlos en acción y no más bien como un gobierno de reacción. Porque hay que recordar que el mismo gobierno de la Ciudad de México tardó un poco en dar a conocer algunas de las medidas que incluso ya en otras entidades, en otros estados del país ya se habían anunciado.
Entonces vemos con buenos ojos que la doctora Claudia ya está anunciando algunas cosas. Me parece que el día de mañana dará a conocer también su propuesta de contención económica. Y la idea es, como bien dijiste y preguntaste, platicar con ella, entrar a un debate sano en donde lo más importante sea ver por las familias, por las empresas y a final de cuentas por quienes vivimos aquí en la capital del país. Gracias. Oigan, a ver, aquí nos está preguntando Georgina Olson, del Excelsior, ¿qué piensan de las medidas que anunció Claudia Sheinbaum, específicamente de que no cierran tianguis ni comercio informal? La segunda pregunta es, ¿qué piensan de que aún se permiten reuniones de hasta 50 personas? ¿Eso no implica el riesgo de que sigan incrementándose los contagios por COVID-19? Yo creo que el gobierno de la ciudad ha actuado muy congruentemente con la absurda posición del presidente de la República de tratar de tapar el sol con un dedo. Lo que han argumentado es que no hay que tomar decisiones drásticas ahorita, sino tenemos que esperar a que llegue la crisis, que va a venir, para tomar las decisiones drásticas. ¿Por qué no evitar que se aumente el número de contagios y se aumente el riesgo? Yo creo que lo que el gobierno está pretendiendo hacer es evitar que la economía se caiga en este momento, pero entonces lo que vamos a tener es una crisis y una emergencia sanitaria de mayores dimensiones y la repercusión económica va a ser mayor. Si intentas evadir la realidad y no tomar las previsiones sanitarias, la consecuencia económica en el mediano plazo va a ser mayor, es lo que el gobierno no está entendiendo. Pero entiendo que es también esta lógica de no contradecir al presidente, ¿no? De todo estar del lado del presidente. Nosotros le hemos hecho un llamado al gobierno de la ciudad para que no se ponga del lado del presidente, se ponga del lado de la gente. La gente hoy tiene miedo, y no es que la oposición esté alentando el miedo, es realmente pues, ese miedo que provocó la negligencia en otros países y que los llevó a que se les dispararan las cifras. Es simplemente aprender de los errores. Eso es el estado que hoy guarda el ánimo de la gente. Nos parece que han sido muy lentas las medidas que ha anunciado el gobierno. Ya desde la semana pasada empezaron con, bueno, que sean reuniones, pero de más de 1,000. Bueno, pues que no en una reunión de 500, de 300 o de 400 personas, el riesgo de contagio también existe. Hay mucha sospecha de que el gobierno no está hablando con la verdad. Entonces, el ánimo de la gente es tomar previsiones, es reducir el riesgo, es reducir las posibilidades de contagio para evitar una crisis mayor. Las respuestas que dieron pues para evitar el impacto económico, por ejemplo, el evento de Vive Latino, que todo el mundo decía, pues se debió haber cancelado, ¿no? Hubo muchas opiniones que referían pues, que era una exposición innecesaria y un riesgo de contagio. Yo creo que no está de más tomar medidas de prevención si se trata de la salud y de la vida de la gente. Y por supuesto que en este momento yo considero que basado en las experiencias de otros países tienen que estar suspendidas todas las reuniones. Es más, esta semana el Congreso de la Ciudad debería suspender todas sus actividades. Nosotros al rato ya lo platicaré al rato, en la Junta de Coordinación vamos a abordar la suspensión ya de las sesiones del Pleno y también abordaremos el que todos los trabajadores ya mejor se guarden en su casita, todos los trabajadores de las unidades administrativas, salvo aquellos que tengan unas obligaciones así y que estén de verdad con una necesidad de atender esas obligaciones, pues que vayan, pues, pero ya prácticamente cerrar todas las unidades administrativas del Congreso y llevar a la suspensión temporal de actividades del Congreso de la Ciudad, esto para evitar el riesgo de contagio. Ayer escuchaba yo a los compañeros de Morena decir que solamente los diputados. Yo estoy en contra de que el personal lo usemos de carne de cañón, ¿no? Los diputados guardaditos y el personal que se exponga y tenga riesgos de contagio. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo voy a plantear que se cierre todo el Congreso y que sigamos haciendo nuestro trabajo. Hoy estoy proponiendo, por ejemplo, que la reunión de la Junta de Coordinación Política la llevemos a cabo en línea, ¿no? Y así evitar el contacto. Y todas nuestras reuniones así tener esta dinámica. Ya me desvié del tema, de la pregunta, Georgina, pero bueno, pues ya te contesté que se tiene que hacer la suspensión
ya drástica de las actividades y no andar con medias tintas, que eso confunde y genera todavía más desconfianza. Sobre todo porque el objetivo es, y para nada soy especialista en la materia, pero entiendo que el objetivo es aplanar la curva para no rebasar la capacidad del sistema de salud. Entonces, las medidas tardías que hemos visto por parte del gobierno de la ciudad, justamente, coincido, obedecen a no poder ir más adelante de lo que va el gobierno federal. Seguimos viendo al presidente en reuniones, seguimos viendo al presidente en contacto permanente con muchas personas, en eventos de muchas personas, y eso definitivamente no ayuda justamente a intentar aplanar la curva para que todos los servicios de salud pública puedan atender de la mejor manera a quienes al final de cuentas terminen estando contagiados, ¿no? Israel, vas a comentar algo, ¿no? Sí, quería preguntarles si podían abundar sobre qué efecto esperan con la propuesta esta del subsidio al transporte público, y también quería preguntarles, la única actividad que tengo entendido a la que no se le están suspendiendo los trámites es al sector de la construcción y al sector inmobiliario. ¿Qué opinan si debería ser solamente si debería haber otros sectores que también suspendieran trámites ante el gobierno? Y salió el anuncio ahí de la CEDUBI. Y pues nada más quisiera ver si el diputado también podría abundar sobre la suspensión de actividades en el Congreso. Ya mencionó que sí está de acuerdo. Tengo entendido que hay una propuesta de que las comisiones sesionen en línea. Debido a la manera en la que yo he visto que sesionan, pues no sé, ¿sí les parecería que es viable seguir sesionando en comisiones en línea o si necesitarán las reuniones? ¿Cuáles son las propuestas que van a llevar al rato a la reunión de la Junta? Gracias. Mira, sobre el tema del apoyo al transporte, yo creo que es necesario porque a una parte importante de la población sí le impactaría positivamente este apoyo, ya que representa una parte considerable de su gasto recurrente. Y entre más vulnerable la población, entre menos ingresos tiene, el componente que implica el gasto en transporte es mucho mayor. Y esto sí apoyaría. No es una medida que resuelva, son varias medidas que se complementan y que ayudarían a mitigar el impacto en la economía familiar. Y esto tendría que manejarse como una medida post, como una forma de apoyar los ingresos familiares. No todo el apoyo en los ingresos es otorgar un subsidio en una transferencia económica. O sea, no todos los subsidios se tienen que entregar en dinero en efectivo en una tarjeta. Otros subsidios se pueden entregar apoyando, por ejemplo, el transporte gratuito o algunos descuentos en el transporte. Y esto sí apoyaría a muchas familias de la Ciudad de México que ocupan parte de sus ingresos para pagar su traslado diario de su casa a su trabajo. Sobre el tema me preguntabas del cierre del Congreso y me preguntabas de otro tema, recuérdame. Construcción. Pues si no le dan sonido, no le desconecten el sonido, atentos ahí. Si no me... Sí, era nada más Sí, sobre ya, el tema de ya me recordó. Al tiro. No les desconecten. Oye, y además para que me pueda interrumpir, porque si no va a parecer que lo estamos censurando. Ándale. Así ya dialogamos. Oye, el tema de construcción, yo creo que se tiene que revisar con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México en qué momento es conveniente suspender actividades de la construcción, porque son muchos empleos los que estarían detenidos y es la inversión. Y yo en este momento no tendría elementos para decir ya se tiene que suspender la construcción, porque tampoco tenemos esa información para ver qué impacto económico va a tener la suspensión de esta actividad. Respecto al cierre del Congreso, pues nosotros estamos planteando ya que se suspendan todas las actividades del Congreso, las sesiones de los comités y comisiones, sobre todo que si no hay nada urgente, qué prisa les corre, no hay que nada más hacer la finta.
No se pueden hacer las sesiones en línea de los comités y de las comisiones, no está previsto en la ley orgánica y en el reglamento. Yo creo que si hubiera temas urgentes, habría que llevarlos a la Junta de Coordinación Política y hacer las sesiones urgentes de las comisiones y comités. En todo caso, pero pasando los próximos 15 días para ver cómo se comporta la epidemia. En este momento no hay nada más urgente que atender la emergencia sanitaria y pensar en la reactivación económica. Y yo soy de la idea que ya desde hoy se suspendan, bueno, desde hoy se notifica oficialidad mayor de la suspensión de actividades de todo el personal del Congreso. Hay una resistencia de Morena, lo voy a decir así, tal cual, a suspender las actividades en el Congreso para no contradecir al presidente, ¿no? Para mandar la señal de que todo está tranquilo, no pasa nada, vamos bien, ¿no? Ahora que lleguen más casos, ahora sí tomamos las medidas de prevención, ese es el tono del discurso. Pero nosotros vamos a ir por la suspensión total de las actividades. Traigo otras preguntas. Está Alejandro Camacho de Radiorama. Dice que con respecto a los 400 millones que propuso Morena para la Universidad de la Salud, ¿van a dar seguimiento en su aplicación y transparencia? No solamente tienen que ser los 400 millones, es toda la reingeniería del presupuesto. El punto de acuerdo que aprobaron la semana pasada es una toma de pelo porque 400 millones no se pueden reasignar en un punto de acuerdo. Y el Congreso no puede establecer donativos, no puede transferir sus recursos. No hay facultades del Congreso para transferir recursos, para hacer donativos, ni en la ley orgánica ni en la Constitución. Entonces, hacer esto implica un uso indebido de atribuciones, eso es un delito. Y segundo, implica el delito de peculado, porque el presupuesto debe ser destinado para los fines que se programó. No se puede cambiar el destino del presupuesto por un punto de acuerdo. Entonces, aquel funcionario de una vez le decimos que vaya a firmar una transferencia de recursos para donar 400 millones, está cometiendo un delito. Más allá de que esté bien o no, o de que el fin sea legítimo, o sea muy generoso, qué bueno, pero es incorrecto el procedimiento. A Morena le hemos hecho el llamado de que si queremos recortar el recurso del Congreso, lo tenemos que hacer bien, analizando su impacto y cumpliendo con la ley. Ya nos han regresado en varias ocasiones decisiones del Congreso por ser malhechotes, por no cumplir la ley, por pensar que la ley es un capricho de la oposición, ¿no? Es simplemente lo que debemos hacer. Ante la actuación de los salvazos legislativos en el Congreso de la Ciudad por parte de Morena, ¿hay oportunidad de trabajar en conjunto? Pues nosotros siempre mantenemos la fe y la esperanza de que algún día podremos llegar a acuerdos. Nosotros todo el año pasado estuvimos tendiendo la mano al gobierno y a Morena para que no hubiera pretextos. Ahora no queremos pretextos para no ponerse de acuerdo con la oposición y hacernos caso. Aquí cuando ya les decimos que no, ahora sí aplican al vaso. Hay que tener mucho cuidado con las decisiones cerradas. Nosotros lo decimos de buena fe y no por estar viendo el negrito en el arroz. Simplemente si advertimos que hay un error, pues se tiene que corregir. Los diputados de Morena buscan reprogramar las sesiones. ¿No sería mejor hacerlas virtuales para aprobar medidas urgentes como el rediseño del presupuesto? Yo creo que el rediseño del presupuesto, cuando nos envíe la Secretaría de Finanzas el proyecto y el gobierno de la ciudad, pues ahí sí podemos convocar a una sesión, si es necesario. Yo creo que ahí sí sería necesario, pero no convocar una sesión para estar avalando los puntos de acuerdo de los diputados de Morena y viendo cómo le dicen que no a la oposición. Los 400 millones que buscan ahorrar en el Congreso los piensan destinar para algún programa para enfrentar la crisis. No solamente son 400 millones, es toda una reingeniería del presupuesto y es para enfrentar la crisis sanitaria y para enfrentar la crisis económica. Esas deben ser las prioridades. Nosotros tenemos un llamado a una cirugía mayor del presupuesto de la ciudad, a una reingeniería, a una reorganización de prioridades y no más una tomada de pelo de decir que vamos a quedar bien con 400 millones y a la mera hora pues eso es como... esos 400 millones son insignificantes para atender la crisis que vive la ciudad. Correcto. ¿Alguien más? Andrés. De periódico le voy a preguntar que en cuánto tiempo creen que puedan darle respuesta al documento que enviamos. Pues el gobierno de la ciudad, particularmente con el PAN en la ciudad y entiendo que con otros partidos de oposición, porque hemos estado en contacto, pues es un gobierno que ha dejado de lado un poco quizá el espíritu republicano que implica escuchar a todas y a todos, incluso
a quienes quizá no hablan muy bonito de ti. Entonces, el PAN de la ciudad con este documento que hoy entregaremos es el tercero que entregamos en términos no de crítica, sino que más bien es exclusivamente documentos de propuesta. Así que esperamos que ante lo que estamos viviendo en la ciudad, que insisto, no es poca cosa, pinta para bastante grave, el gobierno de la ciudad establezca por lo menos mesas de trabajo, que mande al Congreso de la ciudad esta propuesta de reingeniería al presupuesto de la ciudad, porque definitivamente las prioridades han cambiado. Entonces, darles tiempo, pues el tiempo se los están dando ellos mismos, porque pues en todos lados es notorio, y no lo digo con gusto, porque eso habla de que han venido haciendo un mal trabajo. Pues en todos lados donde han publicado encuestas o estudios de opinión, pues la aprobación a la jefa de gobierno va a la baja, la intención de voto al partido oficial va a la baja, y eso habla justamente, entre otras muchas cosas, de que la soberbia, la improvisación y el no escuchar a otras y a otros no les ha dado beneficio. Entonces esperemos que ante esta crisis, por primera vez el gobierno de la ciudad esté dispuesto a escuchar a quienes piensan distinto a ellos. A ver, dale audio. ¿Quién quiere hablar? Abren el audio completo para Está todos. abierto. No, no es cierto. Mira, Israel no tiene, Luis no tiene, Marco no tiene. Porque ellos se Pero silencian. ellos. Pues abren ellos. sus audio. No te oigo. Exacto. Yo ya no tengo nada de preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Te vaya muy bien, Israel. Cuídate mucho. Listo. Yo nada más agradecerles mucho todo lo que han hecho, bueno, y este tipo de iniciativas me parece que es lo adecuado, me parece que se puede seguir trabajando de esta manera. Nada más, no sé si tengan datos y nos puedan compartir esto que ya decía Andrés, este estudio, exactamente cuánto le puede costar a partir de todo lo que ha pasado, o sea, todo lo que hemos dejado pasar de tiempo, cuánto calculan que le está costando ya a la Ciudad de México el no parar pues, de tajo la cadena de contagios, y cuánto tendríamos que poner desde el gobierno para poder contrarrestar esta situación. Mira, los datos que nosotros tenemos indican que sobre todo a partir de un estudio que se hizo de países y de ciudades en donde ya se rebasaban las 100 personas de contagio, México lamentablemente no lo viene haciendo muy bien. Las cosas, insisto, no pintan para bien. E incluso en este estudio que hoy presentaremos al gobierno de la ciudad, vemos que la tasa de crecimiento, de contagio en México, particularmente en la ciudad, que es una de las entidades que más contagiados tiene, pues incluso está por encima del comportamiento que se tuvo, por ejemplo, en España y en Italia. Luego, en Italia, bueno, conocemos todos la historia, tuvo un crecimiento aún mucho más mayor. Pero en México las cosas no pintan para bien. Y aquí lo más importante es hacer hincapié en que la economía de la Ciudad de México tiene una enorme repercusión en la economía nacional. Lo que hemos venido presenciando previo a la llegada del COVID-19, de por sí no estaban bien las cosas. Ante esto, las cosas todavía se pueden complicar más. El impacto que nosotros estamos calculando, dadas las expectativas o las predicciones más bien de decrecimiento que el país va a tener, que incluso se han calculado tasas de decrecimiento de entre el 4 y el 6%, eso para nosotros implicaría en un cálculo inicial que la economía en la Ciudad de México no dejará de decrecer en por lo menos 3.5%. Es lo que hemos estado calculando, lo que hemos estado leyendo también por parte de otras organizaciones que se dedican a predecir este tipo de eventos. Entonces, el que la economía de la capital decrezca entre el 3 y el 3.5%, pues habla de que no solamente la inversión, habla de que no solamente el empleo, la productividad, sino también el gasto de las familias se puede desplomar. Es por eso muy importante que el gobierno de la Ciudad de México ojalá tome en cuenta las propuestas del PAN o genere las propias, pero que vayan enfocadas a ayudar a las familias que hoy más lo necesitan, a la clase media, que es la que saca adelante la Ciudad de México, y sin descuidar a la iniciativa privada, porque la iniciativa privada pone en esta ciudad 8 de cada 10 empleos. Entonces, lejos de estigmatizarlos o de verlos mal, como ustedes ven, en gran parte de nuestro plan de contención económica está diseñado sí a ayudar a los empresarios, y como bien decía Mauricio, no para que incrementen en esa proporción sus utilidades, sino más bien para que puedan ayudar con alta sensibilidad social a tener a sus trabajadoras, a sus trabajadores en las mejores condiciones posibles.
Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias. Tenga bonito día. Igualmente, gracias.